buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Mecanismos alternativos de solución de conflictos y el acta de conciliación, que hace parte del ciclo de capacitación en justicia de paz, jueces de paz y de reconsideración. Los mecanismos de solución de conflictos son herramientas alternativas a la administración formal de justicia que buscan promover la convivencia pacífica en las comunidades y brindar formas que faciliten una respuesta basada en el principio de la equidad a los diferentes conflictos que surgen constantemente en la comunidad, pero que son en Colombia, a diferencia de otros países, recursos que no son muchas veces aprovechados por los ciudadanos, a pesar de ser una forma eficaz y oportuna de resolver las diferencias que se presentan en nuestro entorno social. La conferencia del día de hoy tiene como propósito analizar algunos de los mecanismos de solución de conflicto, haciéndose un énfasis especial en la correcta elaboración de las actas de conciliación, que son los documentos donde se plasma la voluntad de las partes y se convierten, entre otras cosas, en un medio que permite hacer efectivo el derecho constitucional al acceso al cumpliendo los siguientes requisitos: autoridad que la elabora, ciudad, fecha, partes que intervienen, antecedentes, objeto de la controversia, cuál es la solución del conflicto, cuándo, cómo y dónde se cumple, qué pasa ante el incumplimiento de las obligaciones y finalmente la firma de las partes. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora María Claudia Moreno Carrillo. La doctora es abogada de la Universidad Católica, especialista en Derecho Comercial, Procesal y Constitucional. Ha sido abogada asistente en el Tribunal Superior de Bogotá, profesional especializada de la Corte Suprema de Justicia y actualmente se desempeña como jueza 36 civil del Circuito de Bogotá. Doctora María Claudia Moreno Carrillo, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra Cuellar. Un saludo muy cordial, especialmente a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales que se están conectando y que se han conectado a esta videoconferencia. El día de hoy, tal como lo expuso la doctora Mónica Alexandra, nos corresponde hablar sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, precisamente que son todas aquellas herramientas que se usan para que los conflictos no escalen a la justicia formal y con ella se contribuya a la congestión judicial. Muchos de estos mecanismos no son utilizados precisamente por las personas porque desconocen cómo acceder a ellos, desconocen cuál es la función que tienen cada uno de estos mecanismos, cómo se utilizan, para qué sirven. De igual manera, en muchas ocasiones la gente considera que es una pérdida de tiempo, que allí lo van a perder sus conflictos al conceder o ceder en alguna de sus fórmulas de arreglo y pretenden presentar una demanda cuando muchos de ellos se pueden solucionar a través de estos diferentes mecanismos que vamos a estudiar o a observar, a recordar el día de hoy. De igual manera, vamos a tratar sobre el acta de conciliación para que ésta sea más eficaz y cumpla esa función que se ha establecido en ella, que es muy importante. Para lo cual, entonces, me permito compartir pantalla. Lo primero que vamos a recordar es el concepto, ¿qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Que son una alternativa, como ya dijimos, a la justicia formal que busca resolver de manera idónea las controversias que allí se presentan.
Son mecanismos porque son herramientas y son alternativos porque existen diferentes herramientas que podemos usar de acuerdo a nuestras necesidades y al propósito que nosotros tengamos para resolver este conflicto. Pueden a ellos acceder cualquier persona y en ciertas clases de conflictos que especialmente son los conciliables. Esta es una diferencia para ello. Podemos resolver nuestras diferencias sociales, nuestras diferencias económicas y todo lo que al término diariamente se nos puede presentar. ¿Cuál es el objeto de ella? Principalmente la solución de forma definitiva de estas diferencias que nosotros se nos presentan. Vamos a llamarlos diferencias para no poner esa palabra de conflictos que en muchas ocasiones lo que figura o lo que nos significa mentalmente es una dificultad que nos impide trascender en ellos. Es muy importante tener en cuenta cuáles son esas desventajas y que algunos llaman también desventajas y yo prefiero denominarlas de pronto en unas dificultades que se pueden presentar en estos mecanismos alternativos. ¿Cuáles son las ventajas? Nos enseñan a solucionar los conflictos. Aprendemos al practicarlos y al usarlos diariamente, nos enseñan a cómo debemos entrar en esa comunicación para poder resolver estos conflictos y al aprender a realizar esta comunicación efectiva, que es en lo que se soporta estos mecanismos, podemos atender y podemos bajar un poco la tolerancia. Promueve la participación ciudadana. Todos debemos recordar, y más hoy que que cumplimos 30 años de nuestra Constitución Nacional, debemos volver a mirar y volver a estudiar en ella, especialmente en su artículo 95, en su numeral séptimo, que nos indica que todos debemos participar en la ciudadanía y dentro de esa participación en su numeral séptimo está precisamente el todos colaborar con la administración de justicia. ¿Cómo se colabora con la administración de justicia? Especialmente dando vida a estos mecanismos de participación de una parte que la persona que quiera o pretenda enfrentar un conflicto, como también de la otra cuando nosotros colaboramos desde la justicia o desde estos mecanismos, ayudar a solucionar y a remediar esta participación ciudadana. También está la facilidad de acudir ante, inicialmente lo llamamos conciliador, mediador, árbitro, de cualquier persona de estas que nos está colaborando con estos mecanismos. Existe una facilidad. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos mecanismos la presentación o la solicitud de acceder a ellos es una solicitud informal, desprovista de ciertos requisitos o de ciertos rigorismos para poder acudir ante estos mecanismos. La agilidad en la búsqueda de la resolución. En el 90% de estos asuntos se resuelven en una sola citación, porque se puede también acudir a varias citaciones que no sean muy lejanas para no perder todo el trabajo que se ha realizado en estas charlas o en estas conciliaciones o en estas mediaciones que se realizan ante esta tercera persona que puede intervenir y que nos va a colaborar con la resolución de nuestra dificultad que tenemos. Economía. También en la gran mayoría de estos mecanismos no es necesario participar a través o no es necesario de intervenir a través de apoderado. Y si se realiza a través de un apoderado judicial, debemos entender que una es llevar un conflicto ante la Administración de Justicia formal y otra es hacerlo ante los mecanismos, que es algo más ágil, algo más rápido y por lo tanto más económico. Y en muchas comunidades conocemos, no es ni siquiera, son gratuitos porque se pueden realizar ante las diferentes entidades públicas como son la Procuraduría hoy en día, que estableció el Consejo de Estado, que todas las personerías deben tener centros o deben propender o deben tener personas capacitadas para realizar la conciliación en cualquier municipio, también ante las diferentes instituciones como son la Procuraduría, la Contraloría y otros espacios más, al igual que entidades privadas. Cumple también especialmente una función social. ¿Por qué una función social? Porque al volver
al enseñarlos a aprender a solucionar los conflictos, a tener una tolerancia en escuchar, en hablar, en esa capacidad de entender y comprender lo que nos indica la otra persona, estamos cumpliendo con esa función social de restablecer precisamente estas relaciones que tenemos y nuevamente creer también en la administración de justicia, que es algo muy importante. Esto que se está denominado aquí ya como desventajas, que realmente son situaciones que se pueden superar en cada uno de estos mecanismos, aunque hay algunas que ya no tienen ninguna otra solución, es especialmente el desgaste de las partes. Mucha gente considera que es un desgaste, es una pérdida de tiempo acudir primero a una conciliación que acudir de inmediatamente ante la jurisdicción ordinaria. En muchas ocasiones es, como ya lo indiqué inicialmente, es por el desconocimiento de cómo acudir a ellos y la falta de pronto de credibilidad en estos mecanismos. Todo depende especialmente de nosotros como funcionarios o como personas que vamos a actuar como jueces de paz, como mediadores, como conciliadores, establecer y la creencia y la participación en estos mecanismos. Se indica también que afecta la relación en las partes. ¿Por qué? Porque es como victimizar a la persona primero en estos mecanismos de solución de conflictos, en que acuda a ellos de pronto porque en una creencia falsa que se tiene de que se pierde el tiempo y que volver entonces a acudir a un proceso. No, considero que todo depende de la preparación que tenga la persona en esta resolución de conflictos, en lograr una comunicación efectiva y también en la concientización que se realiza de ellas. Se indica que son gastos innecesarios de energía. Ir allá a hacer una conciliación, todo depende también de cómo estemos preparados. Si voy a hacer una negociación por que sea yo la parte, debemos tener en cuenta que tenemos que estar preparados y ir francamente con la intención de solucionar ese conflicto. Y el conciliador debe restablecer y debe acrecentar esa conciliación para que se llegue a un buen término. Que origina mayores conflictos al entrar en debate. Depende del manejo que se le dé a esa conciliación y depende de eso también que queden residuos de rencor. Pero también podemos ser conscientes que por más esfuerzo que hagamos, puede que el conflicto no tenga una salida de común acuerdo. Algo que debemos resaltar y cuáles son los principios y qué es lo que irradia y que también va a quemar o a evitar esos pensamientos que se tienen, como acabamos de ver, desde una desventaja. Y es precisamente que se debe trabajar con ética. Al trabajar con ética, de este principio que es de lo más importante en todo lo que irradia y que debemos restablecer, especialmente desde las instituciones, desde la primaria, el bachillerato y en cada una de las universidades, es la ética que se debe tener. ¿Qué es esta ética? Que es el manejo correcto, honesto, imparcial y sobre todo en nosotros como administradores de justicia o como personas que vamos a participar en una negociación, porque especialmente estos mecanismos son una negociación de estos derechos o de estas concesiones que nosotros hacemos a través de la resolución de estos conflictos, es la confidencialidad, la imparcialidad y la honestidad, que todos están reunidos en la ética. Confidencialidad, de que si me ponen en conocimiento una diferencia que existe entre dos personas, y cuando hablamos de jueces de paz que sean de mi comunidad, no puedo estar divulgando eso a las demás, entre mis compañeros o entre la comunidad. Eso es tener ética y trabajar con honestidad dentro de esa resolución o en esa solución de ese conflicto que me ponen en conocimiento. Trabajar con legalidad. Es la buena fe y respetando siempre la Constitución, el orden público y cuando se trata de los jueces de paz, esa norma de la comunidad. Eso es trabajar con legalidad. En algunos
de los mecanismos que vamos a recordar el día de hoy, muchos se trabajan en derecho, entonces esa legalidad, y otros se trabajan en equidad. Son esas normas que se tienen de la comunidad, siempre respetando el techo que tenemos en nuestras manos, que es la Constitución y el orden público. También se debe trabajar con imaginación. Esa imaginación es especialmente en conocer cuál es esa diferencia que tenemos, en conocer esa problemática que tenemos en nuestras manos para poder trabajar en ella. Es estar informado, especialmente informado en qué fue lo que pasó, cuáles son sus antecedentes, cuáles son esos hechos que nos ponen en conocimiento para poder con ellos buscar una solución. Si yo no conozco cuál es el conflicto, no puedo plantear una solución. En eso radica la imaginación. Siempre debemos tener y conocer cuál es el perfil de ese negociador. Como sabemos, hablamos de un negociador. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la resolución de conflictos, estamos negociando unos intereses. Esa negociación puede provenir de las mismas partes, que se llama una autocomposición con mi contraparte, o se llama una heterocomposición cuando participa un tercero en esa negociación. De todas maneras, ese perfil del negociador la deben tener todos. ¿Y cuál es ese perfil? Deben tener una buena actitud. Esa actitud diariamente, y la tenemos todos, porque todos en algún momento negociamos, y negociamos incluso de una manera, todos somos negociadores de manera inconsciente. ¿Cuándo estamos negociando? Estamos negociando en principio cuando buscamos algo para nosotros, cuando queremos adquirir un producto o un servicio para nosotros. En muchas ocasiones hemos buscado cursos de inglés y los buscamos por internet. Cuando lo hacemos de esta manera, estamos observando, estamos mirando nuestras necesidades y estamos mirando esa oferta que nos presentan en internet. Al mirar esa oferta, miramos cuál es lo que económicamente se acomoda, en tiempos, cuál es el que se acomoda a nuestros intereses, económicamente, cuál es el que se acomoda a nuestro bolsillo. Ahí estamos actuando como negociadores, y para lo cual le dedicamos un tiempo. De igual manera, cuando vamos a resolver un conflicto, debemos mirar cuáles son las necesidades, y con esa actitud, que es invertir un tiempo a las partes, no hacerlo cuando vamos a hacer una negociación, ya sea autocompositiva o heterocompositiva, actuando como mediador. No podemos actuar de afán. Debemos dedicarle un buen tiempo a esa persona, y debemos escuchar y entender específicamente qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que quieren transmitirnos. Y es ahí donde se tiene una buena actitud. Y también debemos tener una buena actitud. ¿Cuál es esa actitud que debemos tener? Esa actitud es una empatía. Debemos llegar a tener una empatía, ponernos en los zapatos de las dos partes, de una, de otra parte. Debemos también tener una actitud positiva. No podemos llegar con un negativismo, ya sea autocompositivo o heterocompositivo. No podemos llegar con una actitud negativa. No va a resultar, no va a ser. Por el contrario, debemos invertir toda nuestra energía para que esa solución surja, nazca y sea la mejor para todos. De igual manera, debemos ser proactivos, estar siempre buscando esas diferentes alternativas que se nos van a presentar para poder llegar a un buen término en esa negociación que nosotros queremos atender y entender. De igual manera, dentro de esa actitud, no podemos ser agresivos, debemos ser agresivos con esas fórmulas que se pretendan, pero no con la persona. Debemos ser cálidos con esa persona que está al frente de nosotros, o con esas personas que acudieron a nosotros para que podamos resolver ese conflicto. Pero al conflicto, a esa diferencia que exista, debemos ser agresivos para superar esa dificultad y poder salir adelante. ¿Quién va a servir de negociador? Debe ser un ejemplo en saber escuchar y en saber hablar. Debe ser un ejemplo en escuchar tranquilamente, en escuchar todo lo que la persona dice, sacar lo malo
y acoger lo que realmente sirve. Y así debe darse a entender a esas otras personas que acudieron para resolver ese conflicto. Y no puede interrumpir. Al escuchar no puede interrumpir a esa persona que está hablando. Y también debemos hablar de una forma respetuosa, hablar de una forma correcta. De igual manera, al escuchar debemos ser tolerantes con la información que nos está dando la otra persona. Y así se debe manejar y se debe dar a entender a la persona. Actuar, como ya dijimos, con responsabilidad. Y con responsabilidad es actuar conociendo y informándonos de todos los pormenores de lo que pasa. Cuando actúan dentro de estas negociaciones, los jueces de paz deben siempre recordar que son líderes comunitarios y que como líderes comunitarios deben propender y deben incrementar esa confianza de las personas que acuden a ellos. Y sobre todo ser imparcial, ser y parecer ser imparciales. Como otros aspectos que debemos tener en cuenta al resolver o al tratar estos conflictos, y es muy importante, es estudiar y mirar la capacidad de mi contraparte o la capacidad de las partes. ¿Por qué? Porque si estoy en una negociación y entre entidades o con alguna entidad, debo mirar si esta persona que se presentó es en ese certificado de Cámara de Comercio, si es el representante legal, si es con la persona correcta con quien estoy dirimiendo este conflicto, si es la persona que tiene esa disposición del derecho. Y si es una persona natural y de pronto hoy en día con la ley 1996, en los cuales se crearon los apoyos para estas personas que hoy todos somos capaces, entonces ese apoyo sí es para esta negociación, si ese apoyo sí es la que la puede dar o apoyar a esta persona en esa decisión, que para eso son los apoyos jurídicos para las personas que antes llamábamos incapaces, hoy todos somos capaces. Y con la ley 1996, lo que se crearon fueron estos apoyos. Entonces, sí es esa persona que la debe asistir en esta negociación que estamos haciendo, en la custodia, si son casos de familia, de esa manera. Es importante mirar la capacidad y disposición de los derechos con mi interlocutor. De igual manera que el asunto sea conciliable. Recordemos que solo a estos mecanismos pueden ir los asuntos que sean conciliables, transigibles, los que sean discutibles e inciertos, los derechos indiscutibles y ciertos, que son especialmente en laboral, no pueden tratarse en estos asuntos que son mecanismos alternativos de solución de conflictos. De igual manera, tampoco pueden tratarse aquí los que sean referentes al estado civil de las personas. De igual manera, el conciliador debe identificar la problemática y debe especialmente concientizar a las partes sobre qué es este mecanismo, brindarle la información de si acudió a este mecanismo, cuál es su función, cuál es la finalidad. Existen mecanismos en que una persona puede llamar y convocar a la otra y existen mecanismos en que los dos deben estar de acuerdo en acudir y deben ser conscientes de cuáles que se acuden a este mecanismo, cuál es el resultado que pueden obtener en ellos o cuáles son los fines o cómo puede llegar a solucionarse este conflicto, para lo cual dentro de algunos diferentes mecanismos vamos a mirar los que más se utilizan y los que están hoy en día en boga. El primero de ellos es la conciliación que está prevista en la ley 640. En esta conciliación debemos recordar que existe un perfil para que esta persona pueda ser conciliadora. Existe un perfil que es precisamente que sea un profesional del derecho, un abogado, que este abogado no basta con que sea abogado, sino que debe haber tomado unos cursos específicos de conciliación y de solución de conflictos, que además de ello debe estar inscrito en un centro de conciliación. Entonces, no cualquier abogado puede fungir como conciliador en derecho
y realizar esas actas. Todos podemos actuar como conciliadores, pero específicamente en conciliación en derecho y que cumpla con estos requisitos, debe tener ese perfil la persona que va a mediar como conciliador. Recordemos que existen dos clases de conciliación, una que es la judicial y la extrajudicial. La judicial, la que se realiza en el interior de cada uno de los procesos judiciales en los que requieran o los que sean admisible esta conciliación, no en todos los procesos. De igual manera, existe una conciliación extrajudicial que en muchos casos se utiliza como el requisito de prejudicialidad para acudir al proceso. No en todos los procesos requieren esta conciliación extrajudicial. Por ejemplo, en los procesos ejecutivos, en los procesos en los cuales yo solicito medidas cautelares, en los procesos donde es necesario realizar el emplazamiento de alguno de los demandados, porque en los procesos divisorios, en los procesos de expropiación, en los procesos de restitución. No es, y en los procesos donde se reclama el Estado civil, tampoco es necesaria la conciliación como requisito de prejudicialidad para acudir ante ella. Este es simplemente una solicitud o una petición que se realiza ante cualquiera de los diferentes centros de conciliación privados que existen en la ciudad, pero esta conciliación como requisito y si se desea para resolucionar, que se requiere para solucionar los conflictos, está, como ya dijimos, en las personerías, en la procuraduría, entonces es un trámite gratis en las notarías. También existe una gama de entidades públicas y privadas en donde se realiza, donde podemos acudir a la conciliación. Allí es donde se realiza, si se lleva a buen término esa conciliación, donde se realiza el acta, y si no, entonces se deja en libertad a las partes para que acudan a la administración de justicia. Otra de estos mecanismos, de estas herramientas, es la mediación. Esta mediación es el perfil de la persona que va a fungir como mediador, no se necesita un perfil específico. Esta mediación se realiza sobre todo en las grandes entidades y especialmente en las entidades públicas, para lo cual tenemos el decreto ley 4085 de 2011. En este decreto específicamente existe este mecanismo de solución de conflictos para que medie una persona entre las entidades públicas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta mediación. También la hemos visto especialmente allá en Cuba, cuando se realizó la mediación entre las FARC y el Estado. Ahí es donde surge o donde más, es el ejemplo más grande que tenemos de mediación, en donde surge la Justicia Especial para la Paz. Ahí se realizó una mediación, lo que existió allí fue una mediación. ¿Cuál es el fin del mediador? Es facilitar ese intercambio de comunicaciones, es facilitar la comunicación de las partes, es limar esas asperezas para que las partes puedan llegar a conciliar esas diferencias. Ese es el principal objeto de la mediación. Existe en muchas otras, pero específicamente traigo estos dos ejemplos de la Agencia Nacional y de las entidades públicas, como también el de la Justicia Especial para la Paz, para entender qué es específicamente facilitar estas conversaciones, facilitar esta transmisión de opiniones que existe. Otro de los grandes y que es usado, la transacción. La transacción ya es más un contrato que existe entre las dos partes. Esta ya es por lo general es una autocomposición que existe entre las partes y realizan ese contrato en el cual transan esas diferencias y terminan específicamente ya más para terminar un proceso que está en litigio, que no lo terminan al interior del proceso, sino fuera de él. Las partes entonces realizan esa transacción. Esta transacción puede ser parcial o total de esas pretensiones que se tenían dentro de ese proceso, pero también
se utiliza cuando las partes avisoran que una va a demandar a la otra, entonces para evitar acudir ante un proceso judicial realizan esta transacción. Otro de los grandes mecanismos es el arbitramiento, que este puede ser nacional como internacional, que se utiliza mucho y está regulado especialmente por la Ley 1563. Este sí era un mecanismo que de antaño era muy oneroso, muy oneroso. Hoy en día con esta ley 1563 se regularon esos honorarios y se hizo más asequible a la ciudadanía, pero este sí es un proceso en el cual se establecen unas reglas que son es como la flexibilización del Código General del proceso en el cual ellos establecen esas reglas siempre y cuando respetando el debido proceso y por lo general es en los contratos en donde se pacta que es la solución de sus conflictos, hacen el compromiso de que van a acudir a los tribunales que se llaman tribunales de arbitramiento, para que sea allí, ante esta justicia, donde se resuelvan esas diferencias. La decisión que allí se toma es el laudo y tiene los mismos efectos de una sentencia y solamente bajo ciertas causales de nulidad se puede llevar o se puede, se demanda este laudo arbitral, que es esta decisión que se toma allí de arbitramiento. Allí, en este arbitramiento, debemos tener en cuenta que el perfil de las personas que van a resolver estos conflictos ante el Tribunal de Arbitramiento son personas que tienen unos conocimientos específicos sobre este tema, son profesionales en determinado tema o ya sea técnico o ya sea en derecho en el cual se solucionan estas decisiones. De igual manera, tenemos como otro los jueces de paz, que también son un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Diferente del tribunal, a diferencia, en el Tribunal de Arbitramiento también se hace una conciliación y si no concilian, se continúa con el proceso y se falla con ese laudo arbitral. Los jueces de paz, pero debemos tener en cuenta que en el Tribunal de Arbitramiento son en derecho y allí las personas tienen una calidad muy específica. Sigue siendo un poquito oneroso. Los jueces de paz, que son un mecanismo alternativo de solución de conflictos y que son creados constitucionalmente y que son regulados bajo la ley 497, debemos tener en cuenta que aquí la calidad de la persona es un líder comunitario que es escogido mediante votación y que no necesita las calidades específicas es de ser imparcial, de ser tener una buena conducta, de ser mayor de 18 años, de no ser sancionado, es una persona honorable. El requisito de él es ser una persona honorable, no tener impedimentos para llegar a ser juez de paz. Allí, ¿qué es lo que se pretende con los jueces de paz? Precisamente la resolución de esos conflictos que más afectan a la sociedad. Son esos conflictos pequeños que son los que restablecen o resquebrajan y que en razón de toda esta violencia que tuvo nuestro país, se crearon estos jueces de paz para restablecer ese orden social, para restablecer ese tejido social. Motivo por el cual consideramos de que estos jueces de paz debían estar en una jurisdicción especial, por cuanto ellos no están dentro de esta justicia formal. Y lo que ellos solucionan los conflictos es a través de las normas de equidad, las normas comunitarias de equidad, de igual manera que no rompan el orden público, que no es restablecer ese tejido social. Sus decisiones son en equidad. Estos jueces de paz de igual deben conciliar. Si no concilian, entran a fallar. Y esa sentencia es precisamente en equidad. Y esas decisiones van a unos jueces, ellos tienen una apelación que van ante los jueces de reconsideración y
esas decisiones tienen la misma calidad de una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada. Otro de los mecanismos y que hoy en día está en boga y que se promociona incluso a nivel nacional a través de los medios de comunicación es el defensor del consumidor, como lo es tal cual. Este defensor del consumidor que fue creado a través de la ley 1480 es para proteger y garantizar la efectividad de todos los consumidores. Este defensor del consumidor, ¿dónde lo vemos? Lo vemos especialmente en la superintendencia financiera. Todos los bancos hoy en día, entidades financieras, tienen el defensor del consumidor y es obligatorio que lo tengan. En la Superintendencia Nacional de Salud, en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el INVIMA, en la Superintendencia de Puertos y Transportes, en el Ministerio de Industria y Turismo, especialmente en la Comisión Nacional de Televisión, en la cual los sábados vemos el defensor del consumidor. ¿Cuál es la función de ellos? Es precisamente que ante ellos se presenta esa queja que tengo yo como consumidor, ellos la analizan y la resuelven. Esa queja sirve como vocera intermediaria entre la entidad a la cual estoy acusando y el consumidor. Tienen la capacidad de promover y promocionar que se modifiquen ciertas normatividades, todas en favor del consumidor, y especialmente actúa como un conciliador entre esa entidad y el consumidor, precisamente para evitar escalar esos conflictos que se pueden solucionar entre las partes a la justicia ordinaria. Otro de los grandes que tenemos es la amigable composición, es el amigable componedor. Este amigable componedor, ¿quién es? Las partes se reúnen y dentro de ese contrato deciden que si no pueden solucionar esos conflictos entre ellos, designan a un tercero que es el amigable componedor. Y ese amigable componedor, por ellos, toma esa decisión, y esa decisión que toma por las partes es de obligatorio. Se equipara a una transacción, como si las partes hubieran tomado esa decisión. Hoy en día, específicamente, eso está reglamentado en la ley 1563. Hoy en día existe una sentencia muy importante que es la T017 del 2005, en donde la Corte Constitucional indica y establece unos requisitos que ese amigable componedor debe escuchar a otra parte y debe realmente indagar en dónde radica ese conflicto para poder así emitir esa decisión de ese amigable componedor. Y esa decisión es de obligatorio cumplimiento, obliga a las partes, esa decisión que tome ese amigable componedor obliga a las partes. Se debe tener en cuenta que si esa decisión las partes no están de acuerdo con esa decisión que tomó el amigable componedor, ¿qué se puede hacer? Como es una decisión que ellos tomaron, que esa persona era la que resolvía sus diferencias y esa persona podía ser una experta técnica en esa materia que ellos estaban transando, pues entonces, ¿cómo se puede mandar? A través de las nulidades, como se demanda un negocio jurídico con las nulidades: falta de capacidad, de consentimiento, de causa lícita, de objeto lícito. Ese es el amigable componedor. También se trae, no la escribí, pero es una que la vemos todo en los últimos 2 meses, que es los promotores de convivencia ciudadana. También son un mecanismo alternativo de la solución de conflictos. ¿Quiénes son esos promotores de convivencia ciudadana? Son los diferentes líderes comunitarios que están llamados a la resolución pacífica de los conflictos, están llamados a la divulgación, de la sensibilización de cuáles son esos valores ciudadanos que tenemos hoy en día, el respeto por los buenos modales y el respeto por las personas y los diferentes ciudadanos. Son unos promotores de convivencia ciudadana que están para participar en esa resolución pacífica de los conflictos. Y también es otro mecanismo, como lo hemos visto, para evitar escalar y sobre todo prevenir en muchas situaciones que se llegue a esos diferentes conflictos, se escalen esos conflictos. Dentro de esto, como ya sabemos, existen unas técnicas de conciliación. ¿Cuáles son esas técnicas que deben acudir o que deben tener? Ya, como he mencionado,
las partes y esa tercera persona que va a dirimir ese conflicto. Primero es conocer el conflicto, de qué me están hablando, de qué estoy tratando, cuál es el tema que voy a conocer. Debo planear cómo voy a direccionar esa reunión, en dónde la voy a hacer, cuándo la voy a hacer, si va a ser si va a ser en la contraparte, si va a ser en mi lugar o va a ser en un lugar imparcial, cómo estamos de luz, sonido, tiempo, planear cómo va a ser esa reunión. Si yo sé que voy a llegar a una conciliación, debo planear esa reunión. Conocer las ventajas, desventajas y necesidades de las partes, mis necesidades, las necesidades de esa otra persona en esa negociación que voy a realizar. Conociendo esas ventajas y esas desventajas, voy a planear cuáles son las posibles soluciones que voy a plantearle a esta persona. Soluciones que son verídicas, que tienen que ser reales, no pueden ser soluciones abstractas, no pueden ser soluciones irreales, o voy a plantearle sumas que no corresponden. Tengo ya planeado dónde está mi reunión. Llego a la reunión. ¿Qué debo hacer en esa reunión? Primero, debo establecer unas ciertas normas de comportamiento y debo hablar y planear con la otra parte esas normas de comportamiento en esa reunión. ¿Cómo van a ser esas normas de comportamiento en esa reunión? Entonces, ese conciliador o esa tercera persona tiene la posibilidad o debe tener la posibilidad o está en la obligación de tener de tratar tranquilamente con las partes para poder así participar y para poder proponer unas fórmulas de arreglo y en la búsqueda de esa solución que debe ser definitiva, que debe perdurar. Se debe indicar a las partes de cómo deben participar en la reunión, que es escuchar con respeto, es hablar en muchas ocasiones y sobre todo cuando son cosas de familia, debo permitir que la persona se desahogue y así debo indicarles a mis interlocutores que debe permitirse que esa persona se desahogue, sobre todo cuando son problemas familiares, que se desahogue, que permita, que diga todo lo que tiene allá adentro para poder así hablar tranquilamente en la reunión. Y debo indicarle a la otra persona que debe escuchar y que es el sentir de esa persona. También debo indicarles a las personas que van a participar que si van a hablar en muchas cuando son ya situaciones económicas o por lo menos de una responsabilidad civil extracontractual o de un accidente de tránsito en el cual vamos a mirar cómo se restablecen esos derechos de manera más económica, hablo desde el punto de vista civil, entonces sí, ahí sí no puedo decirles que se queden atrás, se puede dar un espacio para ello, pero nunca quedarse en ese pasado, porque si nos quedamos en ese pasado no vamos a llegar nunca al presente y no vamos a intentar buscar una solución. Entonces, si hablan es por un espacio, por un tiempo determinado y después de que se desahoguen, pasamos al presente y solamente me deben plantear esas fórmulas de arreglo. Entonces, esas son las normas de comportamiento. De igual manera, y es muy importante, que es en una negociación, no están en un debate. Fijar, después en esta charla, ya que se han desahogado, ya que han hablado, entonces fijar en dónde es que me radica este conflicto. Yo lo planeé desde antes y yo como parte o como tercero interviniente avisoré en dónde radica ese conflicto, pero ya en esas técnicas concomitantes debo tener en cuenta y que debo fijar ese litigio entre todos, debo fijar en dónde está esa diferencia que está entre todos para que todos hablemos del mismo idioma, para que todos estemos de acuerdo en dónde radica, conformes en dónde radica ese conflicto. Establecer cómo serán esas negociaciones, que si se actúa como conciliador, como mediador, tenga la oportunidad de hablar con uno separadamente sin que la otra parte vaya a pensar que estoy parcializado. De igual manera, no se debe mostrar un interés. Ese conciliador o ese mediador no puede mostrar interés por solamente una de las partes, sino que ese interés debe estar en las dos, centrado en lo que las dos me están hablando. Entonces, debo establecer cómo pueden ser esas negociaciones. Es muy importante que durante la negociación se observe el comportamiento de las partes
y que si están ya en un nivel alto, establecer unos pequeños recesos para que respiren, para que se desahoguen y vuelvan otra vez, tener el poder nuevamente de sentarse para lograr esa buena conciliación y finalmente elaborar el acta que nosotros queremos. Dentro de esas técnicas de negociación y de esos planteamientos que se pueden hacer, se pueden utilizar diferentes alternativas. ¿Dónde están esas alternativas? En las alternativas de terminación o extinción de las obligaciones. Dentro de ellas está el pago, como puede ser también el pago total o la dación en pago, es una fórmula de arreglo que se puede proponer, o una permuta, o también otra es una novación. ¿Qué es una novación? Es extinguir esa obligación que tenemos y bajo otras condiciones fijar una nueva obligación entre las partes. La compensación, que si entre las dos adeudan una suma de dinero, poder compensar una suma con otra. De igual manera, debemos verificar cuáles son las ventajas y desventajas con que goza la otra parte para poder aprovecharse de ellas y sacar una buena negociación. Por último, también puede ser, como otra, se puede utilizar convenciendo y explotando las virtudes o beneficios de ese producto que yo le estoy vendiendo. Que si ese producto tiene una calidad alta, entonces exaltarla para lograr una excelente conciliación, o de la otra parte que no tiene esos beneficios para lograr de igual manera un precio más bajo, más módico, persuadir que ese es el mejor negocio, por lo menos que si usted tiene un establecimiento de comercio y es el lote vecino para que pueda extender su negocio en un futuro, entonces es el negocio del momento, porque pronto puede que en otro momento entonces le venga otro y adquiera ese bien inmueble y ya le puede bloquear a usted la expansión de su negocio. La oportunidad del negocio. Estamos en una baja del bien inmobiliario, estamos en una pandemia, esta es la mejor oportunidad que usted puede negociar ese lote a un precio módico porque la necesidad que tienen las partes. O también se puede presionar para un mejor descuento o pago. ¿Qué significa ello? Que apelar a esos argumentos de piedad, mire que yo no puedo, mire, o el otro apelar a sus argumentos de superioridad, que si no es a mí, nadie le va a comprar. Entonces son argumentos que se pueden tener para poder lograr obtener unos mejores negocios y que son técnicas de negociación que se pueden acudir, puede, ya le digo, apelar a argumentos de piedad, argumentos de superioridad para presionar, entonces eso es mejor. Esa agresividad con el negocio es la que es permitida, con ese negocio, agresividad para presionar a la otra parte, no con la parte, sino en el negocio, que es lo mejor. Como una segunda parte pequeña de esta charla, tenemos el acta de conciliación. Es muy importante mirar y se resalta y se reclama en las actas de conciliación, mirar y resaltar por qué cada uno de estos elementos que claramente los puntualizó la doctora Mónica Alexandra. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones uno ve en su forma que el acta cumple con todos esos requisitos, pero en su contenido, cuando se van a ejecutar muchas de esas actas o cuando se van a hacer cumplir esas actas, no podemos o no se pueden cumplir y quedan las partes en algo, en nada. Y muchas veces hay que declarar esa nulidad o pelear contra esta acta de conciliación, o simplemente perdieron el tiempo las partes, perdieron el negocio, y es algo muy triste. Primero, identificar quién es la autoridad que elabora esta acta. ¿Es un centro de conciliación? ¿Es una entidad? ¿O es un juez de paz? ¿O qué pasó con esa acta de conciliación? Ciudad y fecha en que se realiza. Es muy importante porque es un documento que debe tener una fecha cierta. Y eso es uno de los requisitos especiales del documento, la fecha cierta de ese documento para poder entrar a valorar cuándo se realizó.
cuáles son las partes que intervienen y no solamente cuáles son las partes, en qué calidad actúan, en qué calidad actúa María Claudia como convocante, como convocada o como conciliador. ¿En qué calidad se actúa cada una de estas partes? ¿En qué calidad firman cada una de estas partes? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿De dónde se originó este negocio? ¿Y cuál fue el objeto de esa controversia? Estamos hablando, a manera de ejemplo, de un contrato de arrendamiento. Los antecedentes de este contrato de arrendamiento, la fecha, dónde queda el bien inmueble y qué fue lo que pasó con ese bien inmueble, pagó, no pagó, pidió mejoras, pidió qué. Y cuál es el objeto de esa controversia. Si ese objeto de esa controversia es sobre la restitución de ese bien inmueble o es sobre el no pago de esos cánones de arrendamiento. ¿Cuál es el objeto? O son las dos cosas. Para saber cuando me lleven esa acta de conciliación, no me pueden volver a hablar de ese asunto o es otro asunto. Ahí se trató solamente sobre el pago, pero no sobre la restitución. Entonces, yo ya sé cuáles son los antecedentes, ya sé cuál es ese objeto de la controversia. De igual manera, cuando me llevan como requisito de procedibilidad, en muchas ocasiones, cuando se mira el cumplimiento de ese requisito de procedibilidad de un acta de no conciliación, no conozco cuáles fueron los antecedentes, no me indican cuál es ese objeto de controversia, no me sirve como requisito de prejudicialidad. Y si se llega a esa solución, a esa conciliación, ¿cuál es la solución que se le dio a ese conflicto? De ella, ¿cuáles son? Siempre hay obligaciones, siempre las obligaciones son bilaterales. ¿Cuáles son las obligaciones de una parte? ¿Cuáles son esas obligaciones de esa otra parte? ¿En cuáles fueron cada una de ellas? ¿Y cuándo, cómo y dónde se cumplen? ¿Y cuánto? ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es el deudor? ¿Cuál es esa obligación? ¿Se comprometió de hacer, no hacer, de pago de una suma de dinero? ¿Y qué pasa ante el incumplimiento de esas obligaciones que en muchas ocasiones se deja cuáles son los incumplimientos de ese acreedor y cuáles son las sanciones que se tienen por el incumplimiento de ese acreedor y de ese deudor? Que si usted iba a recibir el bien inmueble, que si usted le iba a entregar las obligaciones de uno y de otro, ante el incumplimiento de uno y de otro, ¿qué va a pasar? Que es algo que siempre se deja entre el tintero. Una decisión, y especialmente en esta acta de conciliación entre estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, traigo a colación una decisión de la Comisión Nacional de la Disciplina Judicial emitida el 7 de abril del presente año. ¿Qué pasó en esa ocasión y que es muy importante para todos tener en cuenta a manera de ejemplo, un ejemplo real? Resulta que un señor y una señora tenían una deuda. La señora le debía un dinero al señor. El señor entonces acudió ante un juez de paz para la solución de ese conflicto. ¿Qué sucedió allí? El juez de paz los citó a esa conciliación, los dos, porque ante el juez de paz deben los dos estar de acuerdo de acudir allí ante el juez de paz. Los dos acudieron a resolver este conflicto. ¿Qué sucedió? Sucedió que el señor le indicó a la señora que como pago de esa suma líquida de dinero debía entregarle una mercancía. ¿Qué clase de mercancía? Una ropa hasta el monto de esa deuda que ella tenía con él. Efectivamente establecieron fecha y hora, pero allí establecieron que quien recogía esa mercancía era el juez de paz y que quien devolvía esos títulos valores era el juez de paz. Llegada el día, la fecha y la hora, el juez de paz le dijo a la señora que él no podía reintegrarle los títulos valores por cuanto estos ya estaban ante la jurisdicción ordinaria en un proceso ejecutivo. La señora le entregó la ropa en el monto que habían quedado, que era la deuda, y el juez de paz fue y le llevó la mercancía al acreedor, a este señor acreedor. Y le dijo que tan pronto tuviera los títulos se los reintegraba. El señor, al ver la ropa, dijo no, que esas prendas eran ya pasadas de moda, que esas tallas no le servían, entonces devolvió una parte de esa mercancía
y al juez de paz y le dijo que la señora le debía entregar esa suma equivalente en dinero. La señora se sintió, dijo que no le entregaban los títulos, que no le recibían eso, entonces ya dijeron que existía un incumplimiento en esa conciliación, motivo por el cual la señora pues fue y denunció al juez de paz ante el Consejo Seccional de la Judicatura correspondiente. Allí se indicó que efectivamente el conciliador era para proponer fórmulas de arreglo, no para otras actividades, y que allí se actuó entonces de que se vulneró la buena fe, también porque los títulos él no los tenía, estaban en un proceso ejecutivo, motivo por el cual no podían entrar en esa conciliación. Este es un ejemplo de hasta dónde llegan los límites de la conciliación. De igual manera, esta decisión fue sancionado el juez de paz con la remoción del cargo. Viene, interpone el recurso de apelación y le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien dijo que sí, que efectivamente se había incurrido en estas faltas. Algo con lo que no estoy de acuerdo con esa decisión de la Comisión Nacional de Disciplina es por cuanto indicó que al incumplimiento del acta de conciliación, lo que debió realizar el juez de paz fue emitir un fallo con desparte de la decisión con la cual no comparto. ¿Por qué? Porque cuando se realiza un acto de conciliación, cuando se llega a una conciliación, el origen, esa controversia que se puso de origen, pues quedó terminada, quedó finiquitada. Y no podía emitirse un fallo sobre una controversia que allí ya se había fallado. Aquí lo que no realizaron fue qué pasaba ante el incumplimiento, y no se especificaron bien cuáles eran esas obligaciones, talla, calidad de ropa, cuál era, y que debió acudir a ella, no era el juez de paz, era la parte, el señor a quien iban a retribuir. Por demás, tampoco, si ya se terminó un proceso, ya se terminó una controversia por conciliación, pues no se puede fallar, porque esa controversia ya finiquitó con la conciliación. Es algo que yo traigo a acotación, que dentro de las conclusiones, y ya para concluir, esas actas de conciliación, especialmente en el incumplimiento, deben ser claras, precisas y concretas. En punto de la primera parte, uno de los objetivos de los mecanismos de resolución de conflictos es precisamente lograr esa convivencia ciudadana y lograr una comunicación efectiva para fortalecer así la administración de justicia. Muchas gracias. De retorno la palabra a la doctora Mónica Alexandra Cuellar. Muchísimas gracias, doctora, y vamos al fragmento de preguntas. La primera de ellas, ¿los mecanismos alternativos de solución de conflictos se utilizan en todos los contratos? No, solamente en los contratos que sean conciliables, que sean transigibles y que tenga disposición, el derecho esté en disposición de las partes. Siguiente pregunta, doctora. ¿Existen otros mecanismos de solución de conflictos fuera de los que ya expuso en esta conferencia? Sí, señora, existen diferentes mecanismos, así como existe la imaginación para crear diferentes soluciones a las controversias que se nos presentan día a día. También existen otros mecanismos, como ya vimos, dentro de lo normal no está lo que son los promotores de convivencia o la defensor del consumidor. Siempre existen dentro de las normatividades diferentes fórmulas o diferentes formas de llegar a una buena resolución de los conflictos. Doctora, última pregunta de las que tenemos aquí más relevantes en el chat. ¿Los jueces de paz pueden utilizar todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos? No, es muchas veces un error en el que se incurre. Los jueces de paz son un mecanismo alternativo de solución de conflictos, motivo por el cual ellos deben ceñirse única y exclusivamente a lo establecido en la Ley 497. Un agradecimiento
muy especial a la doctora María Claudia Moreno Carrillo por su clara y ponderada explicación sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos y en especial la elaboración del acta de conciliación, tal y como lo mencionó en esta conferencia, doctora, los requisitos esenciales ya que son una forma de promover la resolución pacífica entre particulares y comunidades, garantizando también el derecho constitucional de acceso a la justicia, ya que ha sido un tema de constante preocupación prevenir toda forma de violencia entre las partes de un conflicto, así como buscar la regulación y solución pacífica a las controversias, incluso las más pequeñas, dado que pueden generar fisuras en el tejido social y comunitario. Nuestro agradecimiento, doctora. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.